Bueno, buenos días. Un gusto enorme estar aquí y espero que esto les genere algún tipo de curiosidad como para estudiar a pensadores que quizás no siempre uno profundiza. Karl Marx decía, en economía política la libre investigación científica tiene que luchar con enemigos que otras ciencias no conocen. El carácter especial de la materia invocada levanta contra ella las pasiones más violentas, más mezquinas y más repugnantes que anidan en el pecho humano, las furias del interés privado. ¿Ven que se puede estar de acuerdo con Karl Marx? Claramente. Su principal aporte de Ben Baberk a estos temas que voy a hablar hoy están en la trilogía de Capital e Interés, cuyo primer volumen de 1884, Historia y Crítica de las Teorías sobre el Interés, es seguido por el más reconocido Teoría Positiva del Capital. Estos trabajos fueron traducidos al inglés por George Hunke y Hans Engels, y luego hay un apéndice, ¿no? Ensayo sobre Capital e Interés. Han llegado a ser considerados comparables a los trabajos de Ricardo, incluso superiores a los aportes de Menger y von Wieser en la materia. Hay autores que afirman que su influencia sigue siendo enorme, incluso en teóricos tan recientes y controversiales como George Stigler. Algunos autores como Manuel González consideran que Ben Baberk, junto con Schäffle, intentan abrir un camino alternativo a los planteos marxistas de lucha de clase entre el movimiento obrero y las diferentes clases delineadas por el marxismo. Ben Baberk hace un aporte central al problema cuando estudia la discusión de la teoría de la distribución a través de lo que hoy conocemos como teoría de la imputación. Es asimismo una explicación muy acertada del papel del empresario y de la justificación de la ganancia empresarial. Schumpeter interpretó que la teoría de la imputación era como un caso especial de la teoría de la utilidad marginal. La crítica de Ben Baberk no parece centrarse en el marco de una discusión política o social que tuviera que ver con políticas concretas o planes de acción. Bem ataca la lógica del aparato teórico de Marx porque lo consideraba ineficiente. Afirmó que la teoría marxista no tenía posibilidades de llegar al logro de sus resultados declamados. Un autor que lo ha estudiado en profundidad, como Jennings, afirma que lo que Bem tenía que decir acerca de Marx y las teorías socialistas, en general lo era a un nivel puramente teórico y no tenía nada que ver con su actitud hacia las aspiraciones políticas de las clases trabajadoras. O sea, él pensaba que el análisis que hacía Marx no era un instrumento idóneo para explicar la realidad y no era buena base para trabajar a favor de los económicamente débiles. El eje central. Ben Baberk considera que los fundamentos de la teoría descansan en el primer volumen de Marx, de 1867. Considera que el tercer volumen, publicado recién en 1894, tras la muerte de Marx, es incompatible con el primero. Hay que recordar que el mismo Marx planteaba una unicidad conceptual y lógica en todos estos trabajos, alegando que las contradicciones lógicas y objetivas que tanto Bem como el ya mencionado Karl Neis le había puntualizado en el pasado, era solo lo que denominó contradicciones aparentes. Afirmaba que los seguidores le habían entregado una confianza ciega e incondicional a Karl Marx. Pero pese a sostener que había incurrido en contradicciones flagrantes, Bem hace un análisis profundo. La demostración, voy a citar a Ben Baberk, de que un escritor se contradice puede ser una etapa necesaria, pero no el fin último de una crítica objetiva y fecunda. Saber que en un sistema hay un error que posiblemente podría ser solo un error casual y personal representa algún grado de conocimiento bastante mezquino. No se puede realmente refutar un sistema bien estructurado si no se consigue descubrir con toda precisión el punto en que ese error ha penetrado el sistema y las vías por las que se ha difundido y ramificado. También como adversario es preciso comprender el punto de partida, el desarrollo y el desenlace final del error. La contradicción flagrante radica en que la pretendida hipótesis de Marx se basaba en que los bienes se intercambiaban a ciertos precios y hasta el mismo Marx había reconocido esta contradicción con lo que se observaba a diario en los precios del mercado. Tildó a esta contradicción de aparente, pero jamás pudo salvarla ni explicarla. Esta es la cuestión que remarca Ben Baberk. El sistema
de Marx pretende respaldarse en lo que se observa en realidad en intercambios cotidianos, pero los intercambios cotidianos demuestran otra cosa. Por ejemplo, dos lotes de trigo provenientes de dos explotaciones diferentes valen exactamente igual si son de similar calidad, aunque el rendimiento en una de las parcelas de trigo haya sido el doble que en la otra. Claramente es la calidad del trigo, su aptitud para satisfacer nuestras necesidades, lo que determina su valor, y no la proporción de trabajo acumulado en cada lote. Debe reconocerse que en la parcela que rindió el doble, el trabajo acumulado por kilogramo de trigo obtenido es la mitad que el trabajo necesario para producir el trigo cosechado en la otra parcela que ha rendido un 50% menos. Obviamente, si dividimos la cantidad de trabajo en cada parcela por la mitad del fruto obtenido, en esta segunda, el resultado es mayor, es decir, que la parcela que rindió menos necesitó el doble de trabajo acumulado. Pero la realidad muestra que la valoración de cada kilogramo de trigo es idéntica si la calidad es la misma. Para poner esto en un contexto actual, podríamos correlacionarlo con la industria moderna, por ejemplo, el automóvil. La afirmación de Marx implicaría que para producir un modelo de automóvil, si se requiriera el doble de horas que para producir otro modelo similar, montándolo en una terminal que tenga diferente nivel de tecnología, con máquinas de control numérico, robots, etc., este automóvil, por ejemplo, debería valer el doble que el segundo, pero no necesito ni siquiera aclarar que aunque las terminales incorporen tecnología que le permiten montar muchísimas más unidades por día, con cada vez menos horas de trabajo humano, el precio de los vehículos es una función directa de sus prestaciones, es decir, de lo que Ben Baberg definiría como de su capacidad para satisfacer de mejor manera las necesidades de los potenciales compradores, de transportarse con seguridad y eficiencia, etc. Terminales que fabrican modelos idénticos con procesos menos intensivos en países donde la tasa de interés es más alta, porque el stock de capital es más escaso, colocan ambos productos al mismo precio en el mercado mundial. La diferencia se establece en que, por ende, imputan menos valor a la hora hombre invertida en el proceso productivo, devengando tasas salariales inferiores. En tanto y en cuanto las empresas desarrollen tecnologías que les permiten utilizar cada vez menos trabajo humano, podrán producir muchísimos más automóviles que seguirán siendo valorados de la misma manera. Es cierto que tal incremento de productividad y de producción, al generar una caída de costos unitarios, le permitirá a las empresas impulsar la demanda por la vía de bajar los precios para captar más clientes potenciales. Pero que también es cierto que de generalizarse la tecnología mencionada, la presión de sus competidores reales o potenciales los llevará a tener que bajar precios. Claramente, esta disminución del precio no debe ocurrir ni necesariamente ni es función de la cantidad de trabajo implícito en cada unidad de producto. Más bien el reflejo de las valoraciones que los consumidores hacen de sus necesidades hacen al precio. Estas necesidades le imputan valor a los bienes potencialmente aptos para satisfacerlos. Y estos bienes imputan valor a los factores de producción. Vamos a ver un poco los determinantes que rigen la distribución. Marx, el poder y la explotación. Marx, cuando analizaba el funcionamiento de las colonias americanas, afirmaba que cuando el capitalista se siente respaldado por el poder de la metrópoli, procura quitar del medio por la fuerza el régimen de producción y apropiación basado en el trabajo. Como vamos a ver, desde el inicio del análisis, revela que las relaciones de poder entre unos grupos y otros, lo que él llama clases, son facciones, son determinadas inevitablemente por la situación y actividad de cada uno de los grupos. Luego es una afirmación bastante arbitraria, parcial y probablemente incompleta, ¿no es cierto?, que le impide entender el papel de la innovación, la creatividad y el sistema económico lo enfoca como si fuera un juego de suma cero. Afirma que el capital se deriva linealmente y tiene como origen la riqueza de los obreros que son despojados de sus medios de producción. Acusa al capitalista de actuar contra los obreros. Voy a citar un párrafo de Marx aquí. Dice: sabemos que los medios de producción y de vida, cuando pertenecen en propiedad al productor inmediato, no constituyen capital.
solo se convierten en capital cuando concurren las condiciones necesarias para que funcionen como medios de explotación y avasallamiento del trabajador. Pero, y aquí nos acusa, en el cerebro del economista, esta alma capitalista que hoy albergan se halla íntimamente confundida con su sustancia y entonces los clasifica siempre como capital, aunque sean precisamente lo contrario. Es decir, para Marx, un fundo de tierra que pertenecía a un agricultor no era capital, pero si le había sido robado por un capitalista para explotarlo, sí lo era. Es como un razonamiento bastante circular. No podemos imaginarnos hoy a Karl Marx tratando de explicar la existencia y prosperidad de empresas como Microsoft, Oracle, Twitter o muchas otras, partiendo de la teoría de que el capitalista le ha expropiado algo a la clase obrera. Indudablemente, esta era una concepción de la economía como un juego de suma cero, dependía de la imposición de relaciones de poder, y esta es la concepción de Marx que Bemba-Berk ataca. No deja lugar ni para comprender el rol empresarial, el problema de asignación que optimiza de algún modo el empresario, ¿no es cierto? La búsqueda de beneficios que facilita y resuelve este problema de asignación y que es el objeto central del estudio de la economía. Rara vez se ha puesto énfasis en la insistencia de Marx en la protección del derecho de propiedad. Sus seguidores esto o lo han olvidado o lo esconden, porque él entendía que una sociedad ideal era una sociedad de propietarios. Voy a citarlo. Como veíamos, al expropiar de la tierra la masa del pueblo se sientan las bases para el régimen capitalista de producción. La característica esencial de una colonia libre consiste, por el contrario, en que en ella la inmensa mayoría de la tierra es todavía propiedad del pueblo, razón por la cual cada colono puede convertir en propiedad privada y medio individual de producción una parte de ella sin cerrar el paso a los que vengan detrás. Es decir, lo que nosotros hoy, leyendo a Marx, vemos como una sociedad ideal, es esta sociedad que luego dio origen al capitalismo liberal, ya que la crítica de Marx se basaba en una crítica que hacía Wakefield a la aristocracia británica. Él veía como que Estados Unidos era un ámbito social en donde sus ideas y la libertad y la justicia eran mucho más viables que en la Inglaterra de la época. Y coincidimos, eso dio lugar al capitalismo. ¿Estamos en tiempo? Ok. Entonces, les voy a dar algún detalle más, ¿no? Por ejemplo, dice, aquí voy a citar nuevamente a Marx, he aquí el secreto del esplendor de las colonias y al mismo tiempo el cáncer que las devora, la resistencia que ponen a la aclimatación del capital. Aquí ya Marx empieza a no entender nada, porque dice que donde la tierra es muy barata y todos los hombres son libres, donde todo el mundo puede, si lo desea, obtener un pedazo de tierra para sí, el trabajo no solo es muy caro, el trabajo como empleado, como proletario le llamaría él, por lo que la participación del obrero en su producto se refiere, sino que la dificultad está en obtener trabajo combinado a ningún precio. Este tipo de sociedades no podría generar la plusvalía, ni podría generar esta sociedad que él tan criticaba. Y esta sociedad se parece claramente a lo que pensaron los padres fundadores y la Constitución americana. Es decir, realmente creo que se puede coincidir con Marx en algunas cosas, en el defensa del derecho de propiedad, en que la libertad del individuo le iba a permitir prosperar, y también en que, como dije al inicio, la libre investigación científica tiene que luchar con enemigos que otras ciencias no conocen. Las pasiones más violentas, mezquinas y repugnantes que anían en el pecho humano, las furias del interés privado. Gracias por el interés y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, Guillermo.